Dios bendiga a todos los que están conectados, aún los que están en este lugar. Quiero compartirte una palabra, sé que va a ser de mucha bendición. Amén. ¿Sabe? Hay muchas cosas en nuestras vidas que hacen que nosotros no podamos avanzar a la temporada que sigue. Hay muchas cosas en nuestras vidas que no nos impiden seguir creciendo, seguir avanzando. Uno puede tener muy buenos deseos, muy buenos proyectos, pero si hay algo en tu vida que no fue resuelta o una etapa de tu vida que no fue cerrada, te va a impedir avanzar, te va a impedir crecer. Esto pasa lo mismo cuando vamos al colegio. Si no terminás tu ciclo primario, no puedes ingresar al otro nivel que es el secundario. Y si no terminás todo tu ciclo secundario, no podés ingresar a un terciario, a la facultad, a la universidad. Cada temporada requiere que cosas de atrás estén cerradas. Amén. Cada temporada requiere que lo que está por atrás esté cerrado, culminado. Amén. Porque hay cosas que nos impiden avanzar. La vida que Dios nos promete, la vida que Dios nos ha dado es una vida en movimiento, dinámica. Por eso siempre resaltamos esto. Dios es movimiento, el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. El Espíritu de Dios está en constante movimiento. Y si el Espíritu de Dios está en tu vida hay movimiento, hay una dinámica, hay algo que está en constante movimiento. Amén. Porque te va a llevar a crecer, te va a llevar a avanzar, te va a llevar a fructificar. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Siempre que vos estés en movimiento vas a ir siendo transformado, vas a ir siendo cambiado, empoderado. Hay un movimiento, quizás espiritualmente no lo podés visualizar, pero si lo llevas a tu vida natural, hay un movimiento. Hay cambios en tu vida para bien, hay transformación para bien en tu vida. Tiene que haber movimiento, tiene que haber transformación, tiene que haber cambios, porque la vida que Él nos da tiene esa dinámica, ese movimiento, produce cambios constantes y cambios que permanecen. Decí conmigo, Dios no es un Dios inactivo. Nuestro Dios es bien activo, está en movimiento constante. Y no te va a dejar quieto ni quieta. Amén. Decirle al que está a tu lado, tenés que estar en movimiento. Decirle, tenés que estar cambiando, transformando y permaneciendo en esos cambios. Amén. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado la nueva temporada. Decirle al que está a tu lado, si hay una nueva criatura en tu vida, hay una nueva temporada. Decirle, viene tu nueva temporada. Decirle al que está a tu lado, ¿cuántos lo reciben? Amén. Si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Entonces estás entrando a una nueva temporada. Amén. Ahora, sin embargo, a veces permitimos cada uno de nosotros que ciertas cosas nos mantengan inactivos, nos mantengan como paralizados, quietos, inmóviles. Nosotros permitimos que eso suceda, porque Dios nos lleva a una nueva temporada, lo nuevo de Dios viene. Las cosas viejas son pasadas, he aquí todas son hechas nuevas, he aquí lo nuevo de Dios viene para tu vida.
Pero muchas veces permitimos ciertas cosas que nos mantengan quietos, inmóviles, tanto en lo espiritual, en lo emocional, aún en lo ministerial. Y en varias ocasiones Dios, a través de ejemplos, estuvo sanando personas con dolencias, con enfermedades, traía libertad. Y Jesús iba a la raíz del problema y traía sanidad a esa persona. Y vos, para poder irte a tu nueva temporada y poder estar en ese constante movimiento de cambio, de transformación, y vos ves que parece que no avanzás ni para atrás ni para adelante, como estás anclado, paralizado, vas a tener que detectar si hay algo que te está deteniendo. Como hacía Jesús, detectaba el problema, iba a la raíz del problema, para que esa persona reciba el milagro que necesite, que entre a su bendición. Tenés que ir a la raíz de esa situación que te genera esa inactividad, ya sea emocional, espiritual, ¿sí?, o ministerial. Cuando conocemos nosotros la raíz del problema, empezamos a tomar decisiones. Decí conmigo, decisiones. Abra su Biblia en Marcos capítulo 2, versículo 5. Dice: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaron un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, les dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Amén. Ahora, ¿qué es lo que a vos te impide avanzar? ¿Qué es lo que a vos te impide crecer? ¿Qué es lo que a vos te impide ir a otro nivel espiritual, ir a otro nivel económico, ir a otro nivel? ¿Qué es lo que te impide ir a un nivel de sanidad, ir a un nivel de liberación? ¿Qué es lo que te impide avanzar? ¿Qué es lo que te impide ministerialmente dar fruto? ¿Qué es lo que te impide que eso permanezca? ¿Qué es lo que a vos te impide alcanzar la bendición? Los que llevaban al paralítico, estos 4 hombres, tuvieron impedimentos. Estaba Jesús en ese territorio predicando la palabra, pero esas 4 personas llevaban a un paralítico y tuvieron impedimentos. La palabra nos relata que uno de esos impedimentos era la multitud. Había mucha gente. Yo no sé si usted en algún momento fue a una manifestación o a un recital o a un lugar donde había mucha gente y no se podía mover, y usted quería llegar adelante de todo y era imposible a menos que se lleve a todo el mundo por delante. ¿Le ha pasado, sí o no? Es incómodo querer llegar a un determinado lugar y que te abran paso cuando están todos pegaditos. Bueno, estos 4 hombres tuvieron el impedimento de poder avanzar con libertad. La multitud estaba ahí junta, escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Y otro impedimento que tuvieron fue un techo. ¿Tenés un techo en tu vida? ¿Sentís que llegaste a tu techo? Y no estoy hablando de este techo o el techo de tu casa. Ese techo que no te permite crecer, que sentís que hasta ahí llegaste y más de ahí no podés.
Ellos tuvieron que tomar una decisión, porque estaba la multitud y estaba el techo que impedía que ellos pudieran acercar a Jesús al paralítico y que el paralítico recibiera su liberación. ¿Sabe? Ellos no se quedaron en el impedimento. No se quedaron en el problema, en la dificultad. ¿Qué te pasa a vos cada vez que ves un problema? ¿Qué te pasa cuando estás viendo un impedimento? ¿Qué te pasa cuando, por ejemplo, estás en la autopista, tenés que ir a un determinado lugar y hay embotellamiento? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pensamientos vienen a tu cabeza? ¿Qué comentarios haces con tu boca? ¿Son positivos o son totalmente negativos? No te impiden avanzar. ¿Avanzás o decís, bueno, voy otro día? Y te resignás, te frenás y no seguís, porque no te permiten avanzar. Porque esas situaciones impiden que llegues a tu destino. Quizás un problema económico, quizás esto de no llegar a fin de mes, quizás un tema de salud, quizás un diagnóstico médico. ¿Qué te impide alcanzar tu bendición, tu milagro? ¿Qué te impide alcanzar un ministerio creciente y que perdure? ¿Qué te impide alcanzar esas metas y esos objetivos desde el ámbito familiar, como el ámbito personal, el ámbito espiritual? ¿Qué es lo que te impide? ¿Tenés un techo? Hay demasiadas situaciones juntas que no te permiten avanzar. Ellos no se quedaron con el impedimento, ellos se activaron. Diga conmigo, se activaron. Es por un instante, el problema está, el impedimento está, el obstáculo está. Tenés dos caminos, te quedás quieto y más de ahí no te movés o haces algo. Bueno, ellos quisieron, ¿vieron el impedimento? Sí, pero no se quedaron en el impedimento. Una vez mi papá me dijo, el no ya lo tenés, anda por el sí. Ah, qué fácil que lo hace. Suena lindo, ¿no? El no ya lo tenés, anda por el sí. Y para ir por el sí hay que activarse. Hay que salir del estado en que uno en ese momento se encuentra. Y hay que activarse e ir por el sí. E ir por esa meta, por ese objetivo. Activarse, diga conmigo, me tengo que activar. Amén, decí conmigo, me tengo que activar. Más fuerte porque tu interior todavía no lo detectó. Decí conmigo bien fuerte, me tengo que activar. Amén. Ellos también, no solo que se activaron, diga conmigo, avanzaron. Es ese paso de fe, avanzaron, no se quedaron con estar activos, estaban ya listos, hicieron algo más. Decí conmigo, hicieron algo más. Dieron el primer paso. ¿Sabe? En la vida tenés que activarte, pero luego tenés que hacer algo más. Porque del cielo no va a llover así nomás. Las cosas no van a suceder porque uno simplemente lo desee. Tenés que no solo activarte, sino dar ese paso. Avanzar, decir conmigo, tengo que avanzar. Amén. Lo que ellos también hicieron fue tomar la decisión de no rendirse ante el imposible. ¿Sabe que es muy fácil rendirse ante el imposible? Porque es imposible para nosotros. Pero en esos momentos no nos tenemos que olvidar que para Dios no hay nada imposible. Para vos, sí, para mí también. Es imposible quizás, no lo podemos resolver, se nos van de las manos las situaciones, no podemos saber cómo resolverla o alcanzarla, pero para Dios no hay nada. Para tu razonamiento, para tus pensamientos, para tu lógica es imposible. Quizás para la ciencia puede que sea imposible, pero para Dios nada es imposible. Ellos no se quedaron en el imposible, tomaron una decisión. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Ellos sabían que Jesús podía hacer algo con el paralítico. Esto es importante. Cuando uno se activa, avanza, que si toma la decisión de avanzar, toma la decisión de creerle a Dios, toma la decisión de moverse de ese estado en que se encuentran, es porque sabían que Jesús algo iba a hacer. Entonces, ¿por qué estás detenido y no avanzás? Si vos profesás creer en Dios, en Jesucristo, si sabés que para Él no hay nada imposible, ¿qué te detiene a alcanzar tu liberación? ¿Qué te detiene a alcanzar tu sanidad? ¿Qué te detiene a alcanzar tu milagro, tu abundancia? ¿Qué te detiene a alcanzar la restauración de toda tu casa? ¿Qué te detiene? Porque ellos sabían que Jesús algo podía hacer. ¿Vos sabés que Dios puede hacer algo a favor de tu vida? Entonces que no haya nada que te detenga a alcanzar tu milagro. Porque si Él te lo prometió, lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amados, en ocasiones lo que mayormente nos frena a nosotros a alcanzar o a movernos o a activarnos es la falta de fe. La falta de fe en Jesús nos detiene. Pero yo creo en Jesús. ¿Cómo crees? ¿Cómo estás creyendo? ¿Qué fe tenés en Jesús? ¿Que nació? ¿Que es el Hijo de Dios? ¿Crees en eso? ¿Que fue a la cruz y murió por vos? Sí, el mundo lo sabe. Pero estoy hablando de creerle a Él y saber de que aunque yo no lo pueda alcanzar, si Él lo prometió, me lo va a dar. Es creerle a Él y saber de que Él ya fue a la cruz por mí y pagó un alto precio para que viva en bendición y pase a otro nivel. Es creerle aun cuando mis ojos no lo ven. Es creerle aun cuando todavía no le he visto cara a cara. Es saber que Él existe, que Él es real, que Él es el Dios de mi vida, mi Salvador. Es creerle, aunque todavía no vea el milagro, sé que si Él me lo prometió, lo va a cumplir. Es creerle. La falta de fe nos detiene, nos paraliza, no nos deja avanzar. Y muchas veces decimos creer en Dios, creer en Jesús, pero al tiempo nos damos cuenta que esa falta de fe nos impide avanzar. Nos impide conquistar el ámbito ministerial, el ámbito espiritual, aún el ámbito emocional. Nos impide que alcancemos cada bendición que Dios tiene. ¿No le ha pasado orar por alguien y tener una fe que mueve montañas y esa persona recibe un milagro? ¿No le ha pasado? Y orar por usted mismo y el milagro no llega. ¿Le ha pasado o no? ¿Y si no es la misma fe? ¿No estamos orando por el mismo Dios pidiendo un milagro, sí o no? ¿Y por qué le funciona a otro y a uno no le funciona? Es que muchas veces tenemos fe que Dios va a obrar en el otro, pero no en nosotros. Nos está faltando esa fe para nosotros mismos. Creemos que Dios puede libertar a una persona adicta, pero si nos toca a nosotros parece que es difícil. Pero es el mismo Dios, es el mismo Jesús que fue a la cruz del Calvario por todos. Si lo hizo por él, por ella, ¿lo va a hacer conmigo o no? Si Dios me canceló deuda, ¿por qué no te puede cancelar deudas a vos? ¿Sí o no? Es que es el mismo Dios, no cambia, no hace acepción de persona. Pero la falta de fe impide que recibas las bendiciones que Él tiene para tu vida. ¿Sabes cuáles son las otras cosas que impiden que vos puedas avanzar en cualquier área de tu vida? Que puedas crecer, fructificar. Son los miedos. Decía el que está a tu lado, ojo con los miedos. Decí conmigo, también son los temores. Nos paralizan, nos impiden avanzar, nos detienen. Miedo a todo. Miedo a ser criticado, miedo a ser juzgado, miedo a fracasar,
miedo a que no salga como a mí me gusta, miedo, miedo, miedo. Miedo a intentar y que no funcione. Miedo al rechazo, miedo a la aceptación, miedos, temores, miedo a no llegar a fin de mes, miedo, temor a no poder pagar las cosas, miedo nos paraliza, nos detiene, no nos deja pensar con claridad, no nos deja avanzar. La palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto, diga conmigo, el amor perfecto, y cuando estamos hablando del amor perfecto, estamos hablando del amor que proviene ¿de quién? De Dios. No es ni tu amor ni mi amor, porque el nuestro es egoísta, imperfecto. Estamos hablando del amor perfecto de Dios. Cuando nosotros, dice, porque el amor perfecto, el amor perfecto dice, expulsa, diga conmigo, expulsa el temor. Dice, todo temor, diga conmigo, todo temor. El amor de Dios, ese amor perfecto, expulsa todo temor. Diga conmigo, todo temor. Por lo tanto, el miedo, el temor, los pánicos, la fobia no tiene lugar en nuestras vidas. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor, dice la palabra. Mire lo que dice más adelante. Si tenemos miedo, agárrate de la silla si podés. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¡Wow! Necesitamos experimentar el amor de Dios a diario en nuestras vidas. Porque el enemigo va a estar al acecho para meterte miedo y temor. Porque te quiere quieto, te quiere paralizado, inmóvil. Que no te muevas, que no tengas dinámica, que no estés activo en ningún área de tu vida. Te quiere ahí quieto. Por eso es importante que experimentes el amor de Dios, ese amor perfecto, para que el miedo no ocupe el lugar en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? La palabra también nos enseña que el pecado también nos frena y no nos permite avanzar. El pecado también nos frena y no permite avanzar. Decí conmigo, es un peso que no podemos llevar. Sabe que la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo se llevó todos los pecados de nosotros en la cruz del Calvario. Murió y resucitó para que vos dejes de vivir en la esclavitud del pecado. Él se llevó el peso del pecado sobre él. Él murió en la cruz y resucitó por nuestro perdón, por nuestra liberación. Entonces no podemos llevar pecado porque es algo pesado que no nos deja avanzar. En Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos, decí conmigo, quitémonos todo peso que nos impide correr. Decí conmigo, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. El pecado te impide avanzar y no solo eso, te hace tropezar. El pecado en nuestras vidas, cosas que quizás no entregamos, no nos arrepentimos, no renunciamos, nos impide crecer en la vida espiritual, nos impide avanzar, nos impide fructificar. Es algo tóxico, es una toxina muy tóxica espiritualmente hablando. Corrompe los pensamientos, corrompe el corazón, nos corrompe en todas las áreas del pecado, te impide llegar a tu otro nivel,
te impide ir a tu otra temporada, te impide avanzar, te impide crecer, te impide alabar a Dios con gozo, con alegría, te impide estar en paz, te impide disfrutar de la presencia de Dios. Y ¿sabe? Necesitamos despojarnos de eso, necesitamos renunciar, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y empezar a vivir una vida de obediencia a Dios, una vida de bendición para seguir creciendo, para seguir avanzando. Otras cosas que nos impiden avanzar, cosas que nos paralizan, que no nos permiten ir a otra temporada en ningún área de nuestras vidas, es la falta de perdón. Decí conmigo, ojo con esto. La falta de perdón no frena. A veces quizás tenemos todo bien, pero hay algo que todavía voy a decir, ¿cómo puede ser? La falta de perdón no solo que te enferma emocionalmente, físicamente, sino que también no te deja avanzar, te frena. Y cada uno de nosotros debemos ser libres. Siempre debemos perdonar y ser libres. Siempre, decí conmigo, siempre debemos de perdonar y de ser libres. Pero no es justo, pastora. Es que no se trata si es justo o no es justo. Tenemos que perdonar. 70 veces, definitivamente siempre. Jesús en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Sabe que Jesús sabía que le íbamos a fallar? ¿Sabe que Jesús sabía que más de una vez le íbamos a dar vuelta a la espalda? ¿Sabe que Jesús sabía que más de una vez le íbamos a negar? Pero aún así fue a la cruz. Aún así decidió ir a la cruz, ser obediente hasta la muerte por amor. En esa cruz nos estaba perdonando. No importa cuán grave o cuán doloroso sea lo que estés viviendo o lo que te hayan dicho o hecho, hay que perdonar. Es más, tenés que perdonarte también. Porque esa falta de perdón a vos mismo también te impide crecer, te impide avanzar. Otra de las cosas que te impide avanzar, atento, es la pereza. ¿Sabían que la pereza te impide avanzar? ¿Sabían que en Proverbios hay muchos pasajes que marcan el destino de un perezoso? Y no es un destino bueno, ¿lo sabía? Decirle al que está a tu lado, ojo si sos perezoso. Parece algo inofensivo, pero no es inofensivo. Decirle al que está a tu lado, ojo con la pereza, porque la pereza te frena, decirle. Decí conmigo, la pereza nos estanca, nos impide ser productivos. ¿Por qué no doy fruto? ¿Por qué no crezco? ¿Cómo andamos con la pereza? La pereza te impide ser productivo. La pereza no te permite ser un proactivo. Parece que estás en movimiento, ¿no? Parece que haces, pero no haces. Esa es la pereza. Te impide ser una persona proactiva. ¿Sabe que hay personas que solo trabajan al mínimo esfuerzo? Hacen lo justo y necesario. ¿Y sabe también por qué lo hacen los que son perezosos? Porque los están vigilando. Mientras haya alguien que los vigile, hacen. Pero cuando el que los tiene que vigilar se da vuelta, se sientan a comer, a charlar, a jugar con el celular. Entran en pereza rápidamente. Buscan un nuevo chivo para salir, un chivo expiatorio de las responsabilidades, de los compromisos. Mira al que está a tu lado, ¿cómo andamos por ahí?
Y botella, decirle. Las personas que andan en pereza solo hacen lo necesario para que no le llamen al orden. Diga conmigo, hacen lo justo y necesario. Cuando una persona no tiene metas, no tiene objetivos, no tiene algo que les motive, entraron en la pereza. No tienen metas a corto ni largo plazo. Viven de acuerdo cómo va el viento. Si el viento sopla norte, va para el norte. Si el viento sopla para el sur, se van para el sur. Al mínimo esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque el viento los empuja. Ni siquiera gastan energía. Nada que se van a esforzar a ir en contra del viento. ¿Alguna vez caminó en contra del viento? ¿Cuántos caminaron más de una vez en contra del viento? Algunos solo quieren ir en bajada, porque ya la bajada le impulsa a bajar. Nada que se va a esforzar para subir. Va a esperar que alguien lo suba en una bicicleta y que el esfuerzo lo haga el otro. Perezoso. No se esfuerza, no se quiere cansar, no se quiere agitar. Persona perezosa no piensa en el futuro, no piensa en el mañana, vive en el hoy. Y si por la misericordia de Dios viviré. Dios dice, el que no trabaje, que no. Si no trabajas, no vas a. Si no te esforzás, la bendición no va a venir. Si no haces algo por tu bendición, no va a venir. La persona perezosa, diga conmigo, no es proactivo. Decí conmigo, no se preocupa por asumir responsabilidad. No tiene iniciativa propia, no es autónoma. Está esperando que alguien le diga lo que tiene que hacer. No tiene iniciativa. Sabe que hay cosas que hacer, pero está esperando que alguien se lo diga o que venga otro y lo haga. Eso te frena a avanzar en tu vida espiritual, en tu vida personal. Eso te frena a crecer, a dar fruto que permanezca. Eso te frena a que el fruto que podés tener perdure. Eso te frena al nivel donde Dios te quiere llevar. Decí conmigo, la pereza destruye nuestro futuro. ¿Cuántos quieren tener un futuro bendecido? Si estás en pereza, salga de ahí rápido. La pereza nos hace perder años valiosos de nuestra vida. Y saben, no se pueden volver a recuperar. La pereza hace que pierdas esos años gloriosos de tu vida. Años de juventud, años de vigor. La pereza te va a hacer perder esos años si no haces algo. Años perdidos, meses perdidos, semanas perdidas. Que la pereza cuando entra a tu vida hace que los pierdas. Tiempo de búsqueda con Dios, tiempo de intimidad con Dios, tiempo de servicio a Dios, tiempo de hacer la voluntad de Dios. Cuando entras en pereza y no haces lo que tenés que hacer para crecer espiritualmente, crecer en tu nivel espiritual, cuando entra la pereza, perdés años de búsqueda de Dios, años donde Dios podía haber hecho algo glorioso en tu vida, en tu ministerio, pero por la pereza lo perdiste. Por la pereza que te llevó a estar en la comodidad de tu casa, perdiste. Y esos tiempos no pueden volver al presente. Lo que se pierde, se pierde. Los años perdidos se pierden. Acuérdate de tu Creador en los tiempos de tu juventud. Acuérdate de Dios, de lo que Él hace en tu vida, en tus tiempos de vigor, de salud. Acordate.
de buscarle, de servirle, de hacer su voluntad, antes de que vengan los días malos y digas: de ellos no tengo contentamiento. La pereza te impide crecer ministerialmente, espiritualmente. Te paraliza, te detiene a los propósitos de Dios. Si no entregas la pereza, vas a condenar tu futuro a la mediocridad espiritual, personal. Vas a condenar tu futuro. Necesitamos salir de todas esas cosas que no nos impiden avanzar. Salomón dejó bien claro que debemos aprender de la hormiga en los Proverbios, quien en el verano almacena provisión y durante la cosecha recoge el alimento. No desperdicia un día la hormiga. Yo la veo trabajar los 365 días del año. La hormiga trabaja y yo voy detrás de la hormiga porque se come mis plantas. Pero ellas trabajan y trabajan, llueva, truene, están ahí en el jardín haciendo su trabajito, pero ellas están acumulando su alimento. Están sembrando y están cosechando. Están haciendo lo que tienen que hacer. Están haciendo su labor. Ellas trabajan, se esfuerzan. Y Dios quiere que a través de su palabra veamos el ejemplo de la hormiga. No seamos perezosos para buscar a Dios. No seamos perezosos para hacer la voluntad de Dios. No seamos perezosos para servir. No seamos perezosos, porque eso nos detiene, nos estanca. Decí conmigo: debo avanzar en Dios y soltar los obstáculos que me impiden avanzar. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que tuvieron que tomar decisiones para poder avanzar al propósito de Dios. Yo no sé qué decisión vas a tomar vos. Yo no sé qué decisión tenés que tomar, pero sé que en esta noche vas a tener que determinarte a hacer algo para pasar a otro nivel. Cada uno de ustedes, quiero que sepa que Dios quiere que avance. Dios no te quiere estancado, no te quiere que te detengas. Dios quiere que crezcas y que avances. Dios quiere que fructifiques. Dios quiere que estés en bendición. Ese es el anhelo de Dios. Que crezca tu intimidad con Él. Que cada día estés más enamorado de Él. Que estés apasionado por Él. Que eso vaya creciendo en tu interior. Que tu tiempo de intimidad con Dios vaya creciendo aún más. Ese es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida, que crezcas en la santidad, que crezcas en la conducta, en la moral, que crezcas en la palabra, que crezcas en la fe, que crezca. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Él quiere que vayas a otro nivel espiritual, pero también a otro nivel de bendición, a otro nivel de sanidad, a otro nivel de servicio, de adoración, de alabanza. Él quiere que crezcas, porque Dios está en constante movimiento. Él está en constante movimiento, pero para bien, para crecimiento, para transformación, para cambios que son buenos para nuestra vida. Él quiere que vayamos creciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El versículo de Hebreos dice: Dios nos dice que nos despojemos de todo peso y pecado que nos envuelve fácilmente, de todo peso que asedia. Debemos de despojarnos de todas esas cosas que nos impiden avanzar. ¿Cuál es el paso que hoy vas a tener que dar para poder avanzar? Quizás no tiene nada que ver con la decisión que tome el que está a tu lado. ¿Qué hay en tu vida que hace que estorbe el avanzar? Que no puedas ver con claridad lo que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es lo que hay? En tus pensamientos, en tu corazón, ¿qué es lo que hay? ¿Problemas con el corazón? ¿Falta de perdón, enojo? ¿Qué hay? Ira, celos, inseguridades, temores, miedos. ¿Qué hay? ¿Qué hay en tus emociones? ¿Qué hay en tus deseos? ¿Hay deseos carnales? ¿Qué hay en tus pensamientos?
Hay pensamientos que no son de Dios. ¿Qué es lo que hay en tus pensamientos? Dios dice que corramos hacia Él, que nada nos detenga, que corramos hacia la meta, que vayamos avanzando en esta carrera de la fe, que caminemos, corramos, pero que lleguemos, que trotemos, que caminemos, que corramos, pero lleguemos. Esa meta, ese objetivo, que nada te detenga, que nada te frene, que lo que hay a tu alrededor no detenga tu crecimiento. ¿Cuántos me dicen amén? Si tenés algo que dejar, si tenés algo que soltar, si hay algo que te está impidiendo avanzar y hoy te das cuenta que puede ser ahí, puede ser, es el motivo por el cual no estás creciendo espiritualmente o no estás creciendo a nivel personal o familiar. Yo te invito a que te pongas de pie ahí donde estás y con toda sinceridad puedas cerrar tus ojos y puedas decirle al Señor que te rendís a Él. Yo te invito a que en esta noche realmente confíes en Él. Confíes plenamente en Dios porque Él sabe lo que es bueno para nosotros y su palabra la cumple en nuestras vidas. Él tiene un llamado y un propósito para todos, pero hay cosas que hay que dejar.